para estar en la zona, digamos, como lo mencionas, ¿qué, digamos, qué se necesita o qué se requiere de pronto para estar de pronto y para poder entrar entonces en ese estado? Pues la zona es un estado mental, Ujú. ¿sí? En el cual, no sé si has escuchado alguna vez eh, la teoría de que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, Sí, he ¿sí? escuchado ese tipo de, Que, sí, de comentarios. Sí, entonces que dicen, no, es que si el ser humano utilizara el 100% de la capacidad cerebral, podríamos mover cosas y hacer telequinesis y todo eso. Y y no. la teníamos, la hipótesis está un poco descarrilada. Lo que los últimos estudios que han mostrado alrededor de esto, uno muy grande lo maneja The Flow Genome Project, que está hecho por el CEO que se llama Steven Kotler, en donde analizan los patrones de este estado mental y se dieron cuenta que la parte prefrontal del cerebro, que es la parte consciente, la que maneja el espacio-tiempo, la que es esa pequeña voz que uno tiene en la cabeza que le dice, oiga, no, piensa en esto y tiene que hacer esto después, y oiga, y lo que pasó la semana pasada podríamos replicarlo, y qué va a hacer ahora, y qué vas a hacer después. Esa pequeña voz se apaga en ese momento. Y toda la parte subconsciente, toda esa gran masa que son los hábitos, la repetición de hábitos de entrenamiento todos los días, llega y entra a forma. Entonces es básicamente un cambio de energía que hace el cerebro. ¿Sí? Entonces lo que él está haciendo es apagando funciones no críticas en ese momento del cerebro, como pensar qué hora es, y enfocarlo solo en atención. Atención, ¿qué está pasando en el instante? Entonces habilidades como procesamiento de la información, predicción del futuro, ¿sí? Y manejo espacial son amplificadas masivamente en este estado. Entonces, por eso es que vemos a muchos deportistas como Lionel Messi o Cristiano, partidos donde uno decía, pues, los hombres no son de este mundo, ¿sí? Sí. ¿Qué hacen? No solo ellos, sino Modo eh, bestia. modo bestia, exacto. Y no solo los futbolistas, sino deportistas, y es un estado que no solo los deportistas son los que llegan más fácil a ese estado porque tienen retroalimentación inmediata. El mismo ambiente te está diciendo cómo ajustar y cómo reajustar, pero ese estado existe en todas las situaciones, ¿sí? Ya sea una persona que esté programando una aplicación que se mete y solo codifica, ya sea una persona pintando un lienzo, un cuadro que le apasiona, un sentimiento que él tenga que realmente lo, lo ponga dentro de ese momento a solo fluir, o un músico cuando esté tocando en su mejor momento. Esos son los estados de la zona. Como entrar en un estado en el que uno es capaz de desconectarse del resto Claro. y solamente estar, digamos, enfocado en lo que O tiene sea, que ser y cuando tiene que, o sea, como, sí, como estar. Exacto. nada más importa, solamente lo que estás haciendo ahí ya estás pleno awareness y conciencia de lo Ajá, que estás haciendo. Pero para que pase eso, como pero respondiendo a tu sí. pregunta de cómo uno hace para entrar a esos estadios, una de esas cosas es trabajando y entrenando y repitiendo acciones de, al cerebro, estimulándolo. ¿Sí? En este caso, pues nosotros diseñamos metodologías para estimular, ya sea con estímulos visuales o auditivos, la atención cognitiva del jugador, que esté atento de qué está pasando a mi alrededor y hacer un mismo trabajo, pero ya controlado, de esa improvisación que da el medio ambiente, como para que entre más fácil. Sí, porque debe ser complejo y supongo la gente que practica deporte, y pues en el caso del fútbol, por ejemplo, el fútbol, y me pongo también a pensar en un futbolista, pues es uno que tiene que pues manejarlo, ¿no? Obviamente el tema del balón, de hacer las cosas bien, pero además tiene la presión de, me están viendo, tengo público, tengo al entrenador, tengo aquí al lado pues más gente, Sí. lo tengo que hacer bien, tengo que hacer gol, tengo que mover esto acá, y eso también de pronto dificulta también un Sin poco duda. como entrar en ese estado. Es algo muy psicológico y también yo creo que en la medida en que tú vas confiando en tus capacidades por medio de la repetición y de que ya se vuelve es como memoria muscular, pues tú también ya puedes soltar un poco esa preocupación de "Ah, va a cagar, ¿sí? Sí, Y sí, ya sí. puedes como fluir un poco más y no preocuparte por qué error voy a hacer, sino cómo voy a meterla, cómo voy a hacer qué jugada voy a hacer, ¿sí? Sí, Entonces, yo creo que no, yo también creo que sería igual, o sea, tener tanta presión y tantas ideas como al mismo tiempo, pues tiene que pasar, tiene que desconcentrarlo a uno y tiene que además claro, hacerle pasar una mala jugada a uno,
El no Sí, poder de pronto alejarse un poco de esos pensamientos y estar focalizado en lo que tiene que ser y cómo tiene que ser. sí, y hoy en día es cada vez se va viendo porque la necesidad que encontramos es que hay dentro de los estudios que vimos, en los últimos 12 años, el nivel de atención, de retención atencional, de concentrarse en una tarea por parte del cerebro en la gran mayoría de la población humana se ha reducido alrededor de entre los 4 a 12 segundos de intervalo de tiempo. O sea, al Ok. ser humano le es entre 4 a 12 segundos de tiempo más difícil concentrarse, Ujú. ¿sí? En cualquier tarea. Y es porque nos han vendido esa extraña noción de que nosotros somos capaces de hacer multitasking. Y en realidad no. Nosotros somos capaces de concentrarnos en una cosa y en una cosa específica, pero por un lapso corto de tiempo. El estado de zona no es un estado de zona que uno pueda entrar todo el día y, uy, voy a estar en la zona todo el día. Es muy difícil porque el estado de concentración del cerebro es muy frágil, entonces permanecer mucho tiempo dentro de una actividad cansa, así uno sea apasionado por eso. Por eso es que muchas veces les piden a uno dentro del trabajo como tómense 15 minutos de break, respire, Ujú. ¿sí? Y vuelva fresco otra vez para seguir trabajando.